amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo un nuevo vídeo con la tercera parte del primer libro de los Reyes. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Plegaria del rey. Entonces Salomón se puso delante del altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel y tendiendo sus manos al cielo dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni arriba en los cielos ni abajo sobre la tierra. Tú que guardas la alianza y la misericordia con tus siervos, que caminan en tu presencia de todo corazón, que has mantenido a tu siervo David, mi padre, la palabra que le diste, pues por tu boca lo prometiste, con tu mano lo has cumplido, como hoy se ve. Ahora bien, Yahvé, Dios de Israel, mantén también a tu siervo David, mi padre, la palabra que le diste diciendo: no te faltará nunca en mi presencia un varón que se siente sobre el trono de Israel, con tal que tus hijos enderecen sus caminos de manera que anden en mi presencia, como has mandado tú. Así pues, Dios de Israel, cúmplase la palabra que diste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿será verdad que Dios haya de habitar sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que yo he construido. No obstante, vuelve, Yahvé, Dios mío, tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, escuchando el grito y la súplica que tu siervo eleva hoy a ti, teniendo tus ojos noche y día fijos sobre este templo, sobre este lugar del que dijiste: mi nombre estará aquí, y escuchando la oración que tu siervo eleve hacia este lugar. Escucha pues la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel te hagan hacia este lugar. Escúchala desde el lugar de tu morada en los cielos, y escuchando, perdona. Si a alguno, habiendo pecado contra su prójimo, se le impusiere el juramento con imprecación contra sí propio, y él viniera a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú en el cielo, interven y haz justicia a tus siervos, condenando al malvado y haciendo recaer su maldad sobre su cabeza, justificando al inocente y retribuyéndole conforme a su inocencia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, pero luego volviéndose a ti, confesaren tu nombre, te suplicaren y te rogaren en este templo, escucha tú en el cielo,
Perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrase y no hubiere lluvia por haber ellos pecado contra ti, pero te imploraren vueltos a este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de su pecado, por haberlos tú afligido, escucha tú en el cielo. Perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, mostrándoles el buen camino por donde deben andar, y manda la lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en herencia. Si en el país hubiere carestia, si hubiere peste, si hubiere tizón, añublo, langosta o pulgón, si el enemigo les asediare en alguna de sus ciudades, en cualquier plaga o enfermedad, toda oración, toda súplica que te dirija cualquier persona o todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno la plaga de su propio corazón y extendiendo sus manos hacia este templo, escúchala tú en el cielo, lugar de tu morada, y perdona. Intervienen y da a cada uno según su conducta, tú que conoces su corazón, pues que tú solo conoces el corazón de todos los hombres, para que así te teman cuantos días vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero que no es de tu pueblo Israel, si viniere de país lejano por la fama de tu nombre, porque se tendrá noticia de tu nombre grande, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Si viniere pues a orar en este templo, escúchale tú en el cielo, lugar de tu morada, y haz todo lo que ese extranjero te haya pedido, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, temiéndote como tu pueblo Israel y reconociendo que tu nombre es invocado en este templo que he construido. Si saliere tu pueblo a guerrear contra sus enemigos por el camino que tú les señalares, y oraren a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que tú has elegido y hacia el templo que yo he construido a tu nombre, escucha tú en el cielo su oración y súplica, y hazles justicia. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregares al enemigo, que los deporte cautivos a tierra enemiga, lejana o cercana. Y entonces ellos, volviendo en sí en el país a que hayan sido deportados, se convirtieren y te suplicaren en la tierra de su cautividad, diciendo: hemos pecado obrando la iniquidad, somos culpables. Si se convirtieren pues a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país de sus enemigos, los que les hubieren deportado, y oraren a ti vueltos a su tierra, la que diste a sus padres, y a la ciudad que tú has elegido, y al templo que yo he edificado a tu nombre, escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, su oración y súplica, hazles justicia, perdona a tu pueblo lo que hubiere pecado contra ti, y todas las transgresiones con que contra ti se hubiere rebelado,
y haz que encuentren misericordia en sus deportadores, para que éstos tengan de ellos piedad, pues son tu pueblo y tu herencia, que sacaste de Egipto, de en medio del horno de fundición de hierro. Estén pues abiertos tus ojos a las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel, y escúchales en todo cuanto te invoquen, pues que tú te los separaste con heredad de entre todos los pueblos de la tierra, conforme a lo que dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Yahvé. Bendición al pueblo. Al terminar de hacer a Yahvé esta oración y súplica, Salomón se levantó de delante del altar de Yahvé, donde estaba arrodillado, y con las manos tendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo: Bendito Yahvé, que ha concedido reposo a su pueblo Israel, tal como lo había prometido. Ni una sola de sus promesas de bienandanza hechas por medio de Moisés su siervo ha fallado. Que Yahvé nuestro Dios sea con nosotros como lo fue con nuestros padres. No nos deje ni nos abandone, sino que incline nuestro corazón hacia sí, para que andemos por todos sus caminos y observemos todos sus mandatos, sus leyes y sus preceptos, los que prescribió a nuestros padres. Que estas mis palabras, con que he suplicado a Yahvé, estén a él presentes día y noche, a fin de que en todo tiempo defienda la causa de su siervo y de su pueblo Israel, para que reconozcan todos los pueblos de la tierra que Yahvé es Dios y que fuera de él no hay otro. Vuestro corazón sea todo para Yahvé, Dios nuestro, caminando según sus preceptos y guardando sus mandamientos como hoy lo hacéis. Oblación de sacrificios. Oblación de sacrificios. Entonces el rey y con él todo Israel ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón inmoló como sacrificio pacífico ofrecido a Yahvé 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. De esta manera el rey y todos los hijos de Israel celebraron la dedicación del templo de Yahvé. En aquel día consagró el rey el centro del atrio que está delante de la casa de Yahvé, pues ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y el sebo de los sacrificios pacíficos, porque el altar de bronce que estaba delante de Yahvé era demasiado pequeño para contener los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios pacíficos. En aquella ocasión, Salomón y con él todo Israel, inmensa asamblea reunida desde la entrada de Emat hasta el torrente de Egipto, celebraron la fiesta ante Yahvé, Dios nuestro, durante 7 días. Al octavo día despidió Salomón al pueblo y ellos bendijeron en la despedida al rey,
y se volvieron a sus viviendas, contentos y con el corazón alegre por todos los beneficios que Yahvé había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Segunda visión de Salomón. Cuando hubo acabado Salomón de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto se había propuesto hacer, se le apareció Yahvé por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: he escuchado la oración y súplica que has hecho en mi presencia. He santificado este templo que has construido para que yo asiente en él mi nombre por siempre, y aquí estarán siempre mis ojos y mi corazón. Por tu parte, si andas en mi presencia como anduvo David, tu padre, con pureza y rectitud de corazón, haciendo todo lo que te he mandado, y si guardares mis leyes y mandamientos, yo consolidaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, según tengo prometido a David, tu padre, diciendo: no te faltará un varón sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis leyes y mandamientos, lo que os he prescrito, sino que os vais a servir y adorar dioses extraños, exterminaré Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre. E Israel vendrá a ser proverbio y burla ante todos los pueblos. Este templo será reducido a un cúmulo de ruinas. Todo el que pase ante él quedará atónito y silbará. Y si alguien preguntare: pues ¿por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra y a este templo?, se le responderá: porque abandonaron a Yahvé su Dios, el que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y se adhirieron a dioses ajenos, adorándoles y sirviéndoles. Por eso ha traído Yahvé sobre ellos este grande infortunio. Compensación al rey Irán. Al cabo de 20 años, durante los cuales el rey Salomón había construido los dos edificios, el templo de Yahvé y el palacio del rey, e Irán, rey de Tiro, había suministrado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro. Entregó Salomón a Irán 20 ciudades en la región de Galilea. Salió entonces Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y como no le agradaron, dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y les dio por nombre tierra de Kabul hasta nuestros días. Irán había mandado al rey 120 talentos de oro. Otras construcciones. De la siguiente manera procedió la leva de prestación personal que el rey Salomón impuso para construir el templo de Yahvé, su palacio, el Milo y la muralla de Jerusalén, Jasor, Mageddo y Gazer. Faraón, rey de Egipto, había subido, se había apoderado de Gazer y le había pegado fuego, matando a los cananeos que habitaban la ciudad, y la había dado luego en dote a su hija, esposa de Salomón. Salomón entonces reedificó Gazer, además Betorón de abajo, Balat y Tamar en la parte desierta del país, así como las ciudades almacenes que Salomón poseía, las ciudades para los carros, las ciudades para la caballería, y todo cuanto a Salomón plugó edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio de su jurisdicción. Toda la gente que había quedado de los amorreos, geteos, fereceos, jebeos y jebuseos
no pertenecientes al pueblo de Israel, es decir, sus hijos, los que después de ellos quedaron en el país porque los hijos de Israel no habían podido exterminarlos. A estos Salomón les impuso un servicio de prestación personal hasta nuestros días. De los hijos de Israel, en cambio, a ninguno hizo siervo, antes bien eran ellos sus guerreros, sus cortesanos, sus generales, sus prefectos y sus capitanes de carros y caballería, los superintendentes encargados de las obras de Salomón eran 150, los cuales inspeccionaban la gente que trabajaba en las obras. Apenas la hija de Faraón hubo subido a la ciudad de David, al palacio que le había edificado. Salomón construyó el Milo. 3 veces al año ofrecía Salomón holocaustos y víctimas pacíficas sobre el altar que había erigido a Yahvé, y quemaba perfumes sobre el que estaba delante de Yahvé. Así ultimó el templo. La flota de Salomón. El rey Salomón construyó además una flota en Asion-Gaber, que está junto a Elat, en la costa del Mar Rojo, en el país de Edom. E Irán mandó en esta flota a servidores suyos, marineros y expertos en las cosas de mar, en compañía de los servidores de Salomón. Llegaron hasta Ofir y de allí tomaron 420 talentos de oro que trajeron al rey Salomón. Visita de la reina de Saba. La reina de Saba, habiendo tenido noticia de la fama de Salomón y del templo por el edificado al nombre de Yahvé, vino para ponerle a prueba con enigmas. Entró pues en Jerusalén con un gran séquito de camellos, cargados de aromas y oro en grandísima cantidad, y de piedras preciosas, y presentándose a Salomón, le manifestó cuanto tenía propósito de decirle. Salomón le resolvió todas sus proposiciones. No hubo cosa oculta para el rey, y que no pudiese resolvérsela. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el templo que había edificado, los manjares de su mesa, el ordenamiento jerárquico de sus cortesanos, el escalafón de sus ministros y sus libreas, sus provisiones de bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin aliento y dijo al rey: verdad era lo que yo había oído en mi país acerca de ti, de tu sabiduría. No quería yo dar crédito a lo que se decía, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Pero reconozco que no se me había referido ni la mitad. Tu sabiduría y tus excelencias sobrepasan la fama que había llegado a mis oídos. Felices tus gentes, felices estos tus servidores que están siempre junto a ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre el trono de Israel. En su amor eterno a Israel te ha constituido rey para administrar el derecho y la justicia. Luego ofreció al rey 120 talentos de oro, aromas y piedras preciosas en grandísima cantidad. Nunca más llegó tanta cantidad de aromas
como la que la reina de Saba ofreció al rey Salomón, pero también la flota de Irán, que traía oro de Ofir. Había traído de Ofir maderas de sándalo y piedras preciosas en gran cantidad. Con las maderas de sándalo hizo el rey balaustradas para el templo de Yahvé y para el palacio real, y citaras y arpas para los cantores. Madera de sándalo como aquella no se ha traído, ni se ha vuelto a ver hasta nuestros días. El rey Salomón, por su parte, dio a la reina de Saba todo cuanto ella deseó y pidió, fuera de lo que le regaló con la munificencia propia de un rey Salomón. Luego la reina se despidió y marchó a su país acompañada de sus servidores. Riquezas y lujo de Salomón. El peso del oro que llegaba al rey Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar el procedente del tráfico de los comerciantes y los mercaderes ambulantes, de todos los reyes de la Arabia y de los gobernadores del país. Así pues, el rey Salomón hizo fabricar 200 paveses de oro batido, empleando 600 siclos de oro para cada pavés, y 600 escudos de oro batido, empleando para cada escudo 30 minas de oro. Y el rey los colocó en el palacio Bosque del Líbano. Hizo construir también el monarca un gran trono de marfil que recubrió de oro finísimo. 6 gradas tenía el trono, la parte superior redondeada por el respaldo, unos brazos a ambos lados del asiento, 2 leones apostados junto a los brazos, y a uno y otro lado, sobre las 6 gradas, otros 12 leones. Nunca se había hecho cosa semejante en reino alguno. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano de oro fino. No había plata, la cual no se estimaba en tiempo del rey Salomón. En efecto, el rey tenía en el mar una flota de Tarsís, junto con la flota de Irán, y una vez cada 3 años llegaba la flota de Tarsís, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Excedió, pues, el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y todo el mundo procuraba una audiencia con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno le traía su presente, objetos de plata y oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos. Esto todos los años. Reunió Salomón carros y caballería, llegando a poseer 1.400 carros y 12.000 caballos, que colocó en las ciudades destinadas a los carros y en Jerusalén, junto al rey. Logró el monarca que por su abundancia la plata fuese en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicomoros en la Cefela. La importancia de caballos destinados a Salomón procedía de Musri y Coa. Los mercaderes del rey los adquirían en Coa a precio concertado, de modo que una cuadriga venía de Musri por 600 siclos de plata, un caballo por 150, y en iguales condiciones, por medio de dichos mercaderes, se los exportaba para todos los reyes de los geteos y para los reyes de Harán.
Pecados de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y geteas. Esto es de las naciones de que había mandado Yahvé a los hijos de Israel. No os lleguéis a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros, pues seguramente inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se apegó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres en efecto le pervirtieron el corazón, de modo que a la vejez de Salomón sus mujeres le inclinaron hacia dioses extraños el corazón, el cual no fue entero para Yahvé, como el corazón de David su padre. Rindió culto Salomón a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, abominación de los amonitas. Hizo así Salomón lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no le permaneció fiel como David su padre. Entonces erigió Salomón en el monte que está enfrente de Jerusalén un ara a Camos, abominación de Moab, y a Moloc, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de todas sus mujeres extranjeras, quienes en ellos quemaban perfumes y ofrecían sacrificios a sus dioses. Irritóse pues Yahvé contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que 2 veces se le había aparecido, y le había ordenado esto precisamente, no ir tras dioses ajenos, y por no haber observado lo que Yahvé le había mandado. Y dijo Yahvé a Salomón: pues que te has portado así y no has guardado mi alianza, ni los preceptos que te había inculcado, te arrancaré el reino y lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, en atención a David tu padre, no lo haré en tus días, de mano que tu hijo lo arrancaré. Tu padre, no lo haré en tus días, de mano de tu hijo lo arrancaré. Con todo, no le arrebataré el reino entero. Le dejaré una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que escogí. Los enemigos de Salomón. Yahvé, pues, suscitó a Salomón un enemigo en Adab, un idumeo de la estirpe real de Edom. Es el caso que cuando David estaba en guerra con Edom, al subir Joab, general del ejército, a enterrar a los muertos, degolló a todos los varones de Edom. En efecto, Joab con todo Israel permaneció allí 6 meses hasta que hubo exterminado a todos los varones de Edom. Pero Adab, con algunos hombres de entre los servidores de su padre, huyó para ir a Egipto. Era entonces Adab un muchacho. Partieron de Madián y, habiendo llegado a Parán, tomaron de allí consigo varios hombres y entraron luego en Egipto al amparo de Faraón, rey de Egipto,
Este le dio casa, le asignó alimentos y le concedió tierras. Cayóle Adad muy en gracia a Faraón, y éste le dio por esposa a la hermana de su mujer, o sea, la hermana de la reina Tafnes. La hermana de Tafnes le dio a luz un hijo, Huenubat, a quien crió Tafnes en el palacio de Faraón. Así vivió Huenubat en la casa de Faraón entre sus hijos. Pero cuando Adad se enteró de que David descansaba con sus antepasados y de que Joab, el general del ejército, había muerto, dijo a Faraón: «Déjame volver a mi tierra». Faraón le replicó: «Pues, ¿qué te falta junto a mí? ¿Qué tratas de volver a tu tierra?» «Nada», respondió, «pero déjame partir, por favor». Así volvió a su tierra, y el mal que hizo Adad fue que infestó a Israel y reinó en Edom. Dios suscitó también otro enemigo a Salomón en Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de Hadadezer, rey de Soba, su amo. Habiendo reunido en torno suyo alguna gente, hízose jefe de una banda mientras David destrozaba a los arameos, y luego se apoderó de Damasco, se estableció en ella y reinó allí. Hostilizó a Israel todo el tiempo de Salomón. Rebelión de Jeroboam. También Jeroboam, hijo de Nabat, un efraimita de Sereda, cuya madre de nombre Sarba era viuda, servidor de Salomón, levantó su mano contra el rey. El motivo por que se rebeló contra el rey fue este: Salomón edificaba el Milo y rellenaba el desnivel de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era fuerte y vigoroso, y Salomón, habiendo observado cómo cumplía aquel joven su tarea, le puso al frente de todas las prestaciones personales de la casa de José. Sucedió pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró el profeta Ahías, el silonita, en el camino. Vestía éste un manto nuevo. Ellos dos solos estaban en el campo. Ahías agarró el manto nuevo que llevaba y lo rasgó en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: he aquí que voy a rasgar el reino de manos de Salomón y te voy a dar 10 tribus. Le quedará una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que escogí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado a mí y ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas, y no ha caminado por mis sendas, obrando lo que es recto a mis ojos, mis leyes y mis mandamientos, como David su padre. Sin embargo, no le quitaré el reino de su propia mano, sino que lo mantendré en él todos los días de su vida, en atención a David, mi siervo, por mí elegido, el cual guardo mis preceptos y mis leyes. Quitaré el reino de las manos de su hijo, y te daré a ti 10 tribus,
A su hijo le dejaré una tribu para que a David, mi siervo, le quede siempre ante mí una lámpara en Jerusalén, la ciudad que me escogí para poner en ella mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás a tu gusto y serás rey sobre Israel, si me obedeces en todo lo que te ordenaré y caminas por mis sendas y obras lo que es recto a mis ojos, observando mis leyes y mis preceptos, como lo hizo David, mi siervo. Yo seré contigo y te edificaré una casa duradera como la he edificado a David, y te entregaré Israel. Humillaré de este modo a la descendencia de David, mas no para siempre. Busco entonces Salomón a Jeroboam para darle muerte, pero Jeroboam escapó huyendo a Egipto y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón, el resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo, como también en sabiduría, está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Descansó pues Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y en su lugar subió al trono su hijo Roboam. División del reino, historia de Judá y de Israel. Roboam, el cisma de las 10 tribus. Roboam fue a Siquén, pues allá había acudido todo Israel para entronizarle. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, estando todavía en Egipto, a donde había huido para escapar del rey Salomón, se volvió de Egipto. Entonces le enviaron a llamar, y Jeroboam y toda la comunidad de Israel se presentaron a Roboam y hablaron así: tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado, alivia tú ahora, por el contrario, la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él le respondió: idos, y al cabo de 3 días volved a mi presencia. El pueblo se retiró. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón, su padre, mientras éste vivía. ¿Qué me aconsejáis responder a este pueblo?, les dijo. Y ellos le respondieron así: si hoy eres condescendiente con este pueblo, cedes ante ellos, les haces caso y les respondes afablemente, serán siempre servidores tuyos. Pero Roboam abandonó el consejo que los ancianos le daban y consultó a los jóvenes que se había criado con él. Y estaban a su servicio. Les dijo: ¿qué me aconsejáis responder a esta gente que me ha hablado así? Aligeranos el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y aquellos jóvenes que con él se habían criado le respondieron: así debes responder a esta gente que te ha hablado en estos términos: tu padre nos ha puesto un yugo pesado, pero tú aligeránoslo. Así les debe responder: mi dedo meñique es más grueso que el torso de mi padre. Así pues, mi padre cargó sobre nosotros un yugo pesado, pero yo agravaré vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones.
al tercer día conforme a lo que el rey había indicado, diciendo: volved a mi presencia al cabo de 3 días. Todo el pueblo se presentó a Roboán, pero el rey les contestó duramente, abandonando el consejo que los ancianos le habían sugerido, y les habló según el consejo de los jóvenes. De esta manera mi padre os puso un yugo pesado, pero yo agravaré vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones. De este modo el rey no dio oídos al pueblo, porque así lo había dispuesto Yahvé, para que saliese verdadera la palabra que por medio de Ahías, el silonita, había dado de Jeroboam, hijo de Nabat. Viendo pues todo Israel que el rey no les había dado oídos, replicó el pueblo al monarca, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ni qué heredad común con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Ahora cuida de tu casa, David. Y los israelitas se fueron a sus tiendas. Siguió, empero, reinando Roboán. Sobre los israelitas domiciliados en las ciudades de Judá. Entonces Roboán envió a Adonirán, el intendente de las prestaciones personales, pero Israel la emprendió con él a pedradas, de suerte que murió. Y el propio Roboán hubo de apresurarse a subir a su carro y huir a Jerusalén. De este modo se separó Israel de la casa de David hasta nuestros días. Y acaeció que cuando todo Israel se enteró de que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y le proclamaron rey sobre todo Israel. No permaneció fiel a la casa de David más que la sola tribu de Judá. Llegado a Jerusalén, Roboán reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres de guerra, para que luchasen contra la casa de Israel y recuperasen el reino a Roboán, hijo de Salomón. Pero Dios dirigió su palabra a Semellas, un varón de Dios, en estos términos: habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín y al resto del pueblo, de este modo: así dice Yahvé, no subáis a luchar con vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuélvase cada cual a su casa, pues por disposición mía ha sucedido esto. Y ellos escucharon la palabra de Yahvé y se volvieron según la orden de Yahvé. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta tercera parte del primer libro de los Reyes. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Hasta muy pronto.